Hola, iniciamos esta tercera sesión del Diplomado de Integración, Cooperación Sur-Sur y Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la planificación. Como parte del inicio del segundo módulo, la idea es que podamos conocer algunos conceptos básicos sobre cooperación Sur-Sur y ayuda oficial al desarrollo. En ese sentido, como ya ustedes sabrán, mi nombre es Denise Ochoa, ya he estado en la presentación inicial del diplomado. Mi área profesional ha estado en los últimos 20 años ligada al área de derechos humanos específicamente y al área de cooperación internacional y específicamente también al área internacional en el área de mecanismos de integración regional. Mi último trabajo en la Cancillería fue directora de mecanismos de integración regional. A lo largo de esos 3 años y medio pude conocer muy de cerca los organismos internacionales y los mecanismos de diálogo político en nuestra región. Entonces, dando avance a esta tercera clase, nosotros deberíamos tener como principal antecedente cuál ha sido nuestra política pública. Nuestra política pública en materia de cooperación siempre ha sido la de cooperar en materia energética como elemento central y potencial de nuestra Venezuela en los últimos 100 años. Nuestro presidente Hugo Chávez Frías lo había dicho en los diferentes foros internacionales, cómo era establecer el petróleo, tener como el petróleo como una herramienta central para apoyar a los pueblos más pobres de nuestra Latinoamérica, pero desde el punto de vista revolucionario y contando con ellos para que estos recursos fueran desarrollados de la mejor manera. En este contexto, lo hemos visto muy bien, América Latina ha sido una de las regiones más inequitativas a lo largo de los últimos 40 años. Hay grandes niveles de desigualdad, aun cuando somos países de renta media, llámese México, llámese Brasil, llámese Venezuela, llámese Chile, son países de renta media. Sin embargo, el desarrollo humano no ha estado en correspondencia muchas veces con esa renta media producto de bien la producción petrolera o de las commodities que están en nuestra región. En ese sentido, en los últimos 20 años se han desarrollado una serie de procesos de integración regional, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, atendiendo a esa necesidad de América Latina de lograr mayores niveles de igualdad, considerando los altos niveles de pobreza que siempre la han caracterizado. Un elemento que nosotros tenemos que desarrollar y preguntarnos es por qué las naciones desarrolladas, por qué cooperarían las naciones desarrolladas con aquellas pobres o en vías de desarrollo, incluso por qué cooperar entre naciones en desarrollo. Nos plantea básicamente la pregunta de por qué cooperar. Específicamente, desde sus orígenes, la cooperación internacional estableció un escenario geoestratégico que sentó las bases del actual sistema internacional de cooperación para el desarrollo y sus dinámicas, activando el binomio donante-receptor sobre un discurso asistencialista, pero alineado a los intereses de aquellos que sustentan el poder y convirtiendo la ayuda para el desarrollo en un instrumento de política exterior. Ante la pregunta que nos hacíamos anteriormente, ¿por qué unos países quieren cooperar con otros? Por supuesto, está la respuesta atendiendo a que esos países tienen determinados intereses económicos, políticos, sociales, energéticos en esos otros países que no necesariamente han desarrollado niveles de desarrollo igualitarios. Esto los convierte, por supuesto, la cooperación en instrumento de política exterior. Entonces, un elemento central que nosotros debemos investigar sobre la cooperación está cómo se da esa gobernanza entre las instituciones, entre los países para cooperar. Hay diversos fundamentos o aspectos que determinan cómo se da esa cooperación internacional
siempre hay un elemento que los caracteriza, que es ese recurso discrecional de la política exterior de esos estados. Entonces, esa cooperación norte-sur es muchas veces condicionada y se recurre a criterios de asignación alineados a los intereses intergubernamentales de los donantes y de sus aliados, en donde la población más vulnerable y sus necesidades pasan en un segundo plano. Es un escenario donde la seguridad, el comercio, la geopolítica y en definitiva los intereses políticos son los que van a predominar con respecto a los propios preceptos políticos y de solidaridad y del bienestar de las personas. La cooperación, es importante que en estas primeras clases debemos dejar muy claro que la cooperación es un ejercicio eminentemente político. Keohane, uno de los grandes estudiosos de las relaciones internacionales, habla de que la cooperación se consigue cuando los actores ajustan sus respectivos comportamientos a las preferencias del otro mediante un proceso de coordinación política. De ahí que, según este argumento, la cooperación es un ejercicio eminentemente político. Ello dado que para que esto ocurra, resulta necesario que los patrones de comportamiento entre dos o más partes se alteren a favor de la convergencia entre los involucrados. Nosotros cooperamos, nos ponemos de acuerdo para esa cooperación y sabemos que va a ocurrir cambios en la actuación o comportamiento de ese actor con el cual nosotros estamos cooperando o en el cual está involucrado. En este sentido, otros estudiosos de la cooperación sur-sur, que la hablan como una política exterior de determinados países, también plantean lo siguiente, que la cooperación, como parte de la política exterior, se podría desarrollar a tres niveles. La política de cooperación es un instrumento de política exterior. En un segundo plano, la política de cooperación es un elemento, entre otros, definitorio de la política exterior, en donde la cooperación interactúa con la política exterior en una posición de autonomía, más no de subordinación. Y en el tercero, la política de cooperación influye en otras políticas con impacto en los países del sur y se convierte en una política de desarrollo. Si analizamos bien esta lámina, muy probablemente a lo largo de estos 20 años de proceso revolucionario, Venezuela ha estado involucrada en que la cooperación sur-sur es parte, no solamente un instrumento de su política exterior, sino que ha influido en otras políticas de otros países para generar impacto en el sur. Así tenemos que la cooperación internacional para el desarrollo se encuentra enmarcada en el campo de estas relaciones internacionales y que la cooperación sur-sur es una modalidad de la cooperación internacional, siendo una política pública que hace parte de la política exterior de los estados. Es importante aquí la necesidad de construir proyectos comunes para que esa respuesta a la cooperación sur-sur sea una respuesta política y se dé en el marco del entendimiento entre los estados. En ese sentido, nosotros desde este diplomado de cooperación, de integración y cooperación sur-sur, por supuesto, tiene un enfoque que va más allá de lograr la integración para fines económicos, que sería el enfoque clásico de las teorías de la integración y su materialización en la consecución de etapas para mejorar el comercio a través de incentivos arancelarios y la creación de zonas de libre comercio. Que esto es, vamos a decir, el enfoque que lo lleva a casi todos los países, básicamente trabajar en el tema comercial como principal herramienta para la integración. Se trata de entender que cuando queremos cooperar y queremos generar procesos de integración, esas iniciativas políticas también van encaminadas al mejoramiento de las relaciones comerciales y al desarrollo de las capacidades productivas, como la proyección de la región y su correspondiente impacto en la redistribución del poder mundial. Razón por la cual nos orientamos a un análisis multidisciplinario y multivariable, en donde los elementos políticos, nacionales e internacionales, económicos, sociales y culturales juegan un papel determinante en la lectura que hacemos de la cooperación sur-sur, los regionalismos y la integración en América Latina. Es importante decir que desde este diplomado, este análisis multivariable y multidisciplinario lo veremos a lo largo de cada una de las ponencias que vamos a tener en estos 4 meses. No solamente observar los aspectos económicos, sino los otros aspectos que juegan en la integración, lo cual ha sido parte de la política exterior de Venezuela a lo largo de todos estos años. Los siguientes son 2 cuadros donde hablan desde el punto de vista económico, cuál es la proyección contributiva del PIB 2012-2022 por región.
Y lo que podemos ver aquí es cómo Asia realmente tiene el 60% de la contribución económica mundial, por lo cual es un actor central de los procesos de cooperación internacional. Nosotros queremos desde las primeras clases hacer referencia a lo importante de la integración que ha hecho nuestro país con los países asiáticos, entendiendo también los aportes que va teniendo América Latina en materia económica. Por supuesto, el tema de la pandemia y del COVID-19 han afectado y afectarán a lo largo el crecimiento de nuestros países. Específicamente, las proyecciones de la CEPAL no han sido nada alentadoras. Sin embargo, entendemos que el Asia es para nuestros países uno de las regiones estratégicas en materia de cooperación regional e intrarregional. Estos son ejemplos de lo que han sido los proyectos de cooperación financiados, en este caso por China, donde los elementos de infraestructura, energía y minería están presentes en cada uno de estos países y los montos. Aquí vemos, por ejemplo, la cooperación que ha tenido China con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Argentina, siendo una de las más altas, específicamente con Argentina y con Brasil en los últimos años. Entonces, haciendo un recuento histórico de la cooperación, nosotros debemos decir que esa cooperación tiene su mayor auge en el sistema internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecen recursos del Plan Marshall para crear un proceso de asistencia para el desarrollo a los países europeos. En ese sentido, se crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, la OCDE, con 20 países, que están enfocados, casi todos desarrollados, como miembros fundacionales, y el Comité de Ayuda al Desarrollo, el cual buscaba promover la cooperación con países en desarrollo a través de la orientación de políticas y recomendaciones de instituciones multilaterales y de expertos. Esta ayuda oficial al desarrollo, estos procesos de cooperación que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, tienen sus inicios en la conferencia de Bretton Woods en 1944, que da inicio a que los capitales tengan fines productivos y fines de rehabilitación de las economías que habían sido devastadas o destruidas por la guerra, la transformación de los medios de producción a fin de satisfacer las necesidades en tiempos de paz y el fomento del desarrollo de los medios y recursos de producción en los países menos desarrollados. Los antecedentes importantes después de Bretton Woods, por supuesto que es la fundación del Fondo Monetario Internacional en el año 47, el Banco Mundial en el año 1948 y el Banco Interamericano en 1949. La CEPAL fue fundada en 1948 y es la Comisión Económica para América Latina, una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL se fundó en el año 48 para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas interregionales en los países, pero también con las demás naciones del mundo, promoviendo una carrera hacia la modernización como fomento a la democracia. Dentro de los antecedentes de los organismos de cooperación, por ejemplo, desde Estados Unidos, está la famosa Alianza para el Progreso en el año 61, en el cual el país norteamericano buscaba fortalecer los nexos con el denominado patio trasero, en este caso con América Latina. Para noviembre de ese mismo año, el presidente Kennedy crea la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, la famosa USAID. La USAID fue creada para administrar los recursos de la Alianza para el Progreso y materializar las políticas de cooperación internacional de Estados Unidos en América Latina y a lo largo del globo en materia de agricultura, democracia y gobernabilidad. Uno de los antecedentes también de la cooperación desde los países que no eran alineados al bloque de Rusia o de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos, surge en Bandung el famoso movimiento de los no alineados, donde 29 países asiáticos y africanos se reunieron en la conferencia de Bandung, Indonesia, para cimentar los principios que actualmente se conoce como cooperación sur-sur, la cual busca reforzar su capacidad de negociación con el norte a través de esfuerzos cooperativos con el propósito de resolver cuestiones relacionadas con el comercio, el desarrollo y el nuevo orden económico internacional, dando origen a nuevas dinámicas entre los países en desarrollo, específicamente el G77 y el movimiento de los no alineados. Parte de esta sesión es aclarar 3 conceptos fundamentales.
Hemos hablado que la cooperación es un ejercicio eminentemente político de los países, muchas veces del norte hacia el sur. En ese sentido, cuando hablamos de cooperación sur-sur, es cooperación en el mismo nivel. Y entonces, ¿qué sería la ayuda oficial del desarrollo? Entonces, en las siguientes láminas, lo que vamos a tratar de identificar es específicamente estos tres conceptos que van a determinar lo que teóricamente veremos en las sesiones subsiguientes. La cooperación internacional para el desarrollo, yo les diría que es el gran paraguas, el gran elemento que agrupa a todas aquellas actividades que están orientadas a apoyar, a favorecer el bienestar de un determinado actor dentro del sistema internacional. Hay canales normativos, hay canales procedimentales que nos hablan de que esa cooperación necesita una cierta gobernabilidad dentro de los actores de la sociedad internacional que se unen para apoyar de forma coherente y complementaria entre sí. Entonces, esos actores se unen para apoyar a determinado grupo poblacional, a apoyar la agenda internacional global, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para hacerlo de forma ordenada. Sabemos la naturaleza plural y descentralizada de la cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, los múltiples participantes toman objetivos o saben lo importante de las normativas para incentivar esa coordinación y se dan esos procesos colectivos. La conjunción entre promotores y procedimientos de diversas latitudes geográficas a favor del bienestar de cierta población, regulados de alguna manera mediante un conjunto de principios, reglas y procedimientos comunes, es conocido como sistema de la cooperación internacional para el desarrollo. Insistimos en el concepto, cooperación internacional para el desarrollo es el gran paraguas, el gran sistema de determinados países y actores internacionales para crear normativas para que esa ayuda se dé de forma organizada. La ayuda oficial al desarrollo sería la cooperación que dan los países en sentido norte-sur, y esa ayuda se define como el flujo proporcionado de los organismos oficiales, gobiernos, estados o localidades dirigidos a países que figuran en la lista de receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo y que promueve el desarrollo y cumple una serie de criterios de concesionalidad. Dicho flujo puede realizarse directamente a los países receptores o a través de instituciones multilaterales de desarrollo con destino a estos países. Esto da lugar a diferentes modos de canalizar la ayuda, así podemos estar hablando de ayuda multilateral. Esa ayuda multilateral es la ayuda oficial al desarrollo que se destina a organismos multilaterales en forma de contribuciones generales a su presupuesto, sean estas obligaciones obligatorias o voluntarias. Por ejemplo, la ayuda que da Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Francia a UNICEF, a la FAO, a la UNUDI, que son organismos de Naciones Unidas para atender diferentes agendas, es la denominada ayuda multilateral. Y esos organismos, a la vez, agrupados en el sistema de Naciones Unidas, la dan a los países que así lo necesitan. Esa es específicamente la ayuda multilateral, la ayuda norte-sur. ¿Esa cooperación es condicionada? Sí, es condicionada. A través del Comité de Asistencia para el Desarrollo, adscrito a uno de los organismos de gobernanza global más poderosos del planeta, como es la OCDE, el cual actúa como gran hermano y que dice, promotor de la arquitectura de ayuda al desarrollo, y dice, bueno, a qué países se puede ayudar y a qué países no. Básicamente, esa buena gobernanza afecta a básicamente ámbitos como apoyar un tipo de democracia, un tipo de derechos humanos, específicamente crear estos lineamientos con el doble rasero de sus disposiciones y mecanismos de implementación, por ende desacreditando y debilitando a este particular ejercicio de gobernanza global en este tema. Específicamente, ellos son los que determinan a qué democracias apoyar y cuáles no. Un ejemplo, la ayuda oficial al desarrollo se establece del 0,7% del Producto Nacional Bruto de los países donantes. Sin embargo, para 2017 era solo del 0,31%, no llegaba ni al 50% de lo establecido.
Entonces, aun cuando ellos dicen que están ayudando mucho, quizá no es así. No están ayudando ni siquiera en el 50% del Producto Nacional Bruto de sus países. La cooperación sur-sur, entonces, es un fenómeno propio de la cooperación internacional y en cierta medida de su gobernanza mediante acciones que procuran direccionarla y coordinarla de forma renovada por parte de sus practicantes. Desde décadas, la cooperación sur-sur ha operado en nuestros países. Un ejemplo importante es el de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, desde el año 78, las cuales reúne a los 8 países que conforman o están alrededor de la cuenca amazónica para proteger al Amazonas, sobre todo en temas ambientales e hidrográficos. Un ejemplo importante es este de la OTCA. ¿Qué es la cooperación sur-sur? Ya vimos lo que es la ayuda oficial al desarrollo. La cooperación sur-sur sería esas relaciones directas y horizontales entre países que enfrentan problemas comunes y que tienen como propósito superar a partir de esfuerzos conjuntos los desafíos del desarrollo. Las siguientes láminas van a hablar de diferentes conceptos. Sin embargo, yo no voy a entrar ni a detallarlos ni a leerlos. Ustedes, a través de esta presentación, la cual está grabada, ustedes pueden detener mi exposición detallando cada uno de estos conceptos. Sin embargo, 3 aspectos centrales de esa cooperación sur-sur es que no es asistencia oficial al desarrollo, sino se trata de una asociación colaborativa entre iguales, entre países que tienen las mismas condiciones, y está basada en la solidaridad. El PNUD habla de que la cooperación sur-sur es un marco amplio de colaboración entre países del sur en el ámbito político, económico, social, cultural y ambiental, que involucra a 2 o más países en desarrollo y que puede tomar formas de cooperación bilateral, regional, subregional o interregional. La CEPAL también tiene conceptos muy parecidos. El Centro de Información sobre la Cooperación Internacional para América Latina y el Caribe determinan que es aquella concebida entre 2 o más países en desarrollo con el propósito de alcanzar sus objetivos individuales o colectivos. El Grupo de Cooperación Sur-Sur de la OCDE dice que es el intercambio de conocimiento y recursos entre generalmente países de ingresos medios con el fin de identificar prácticas efectivas. Entonces, en conclusión, la cooperación sur-sur es aquella cooperación que se da entre países iguales, en los cuales se intercambian prácticas y cuyos principios principales está el de la solidaridad y el de intercambiar esas prácticas en diferentes áreas que les interesan a ellos. Hay un elemento también que es importante dentro de esta presentación que ustedes manejen. Una cosa son organismos de cooperación y otra cosa son organismos o mecanismos de integración. Los organismos de cooperación son aquellos que provienen específicamente de esa ayuda oficial al desarrollo, de esa cooperación norte-sur. Ejemplo de eso es la Agencia Española de Cooperación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el ICA, el FIDA, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la FAO, el Fondo para la Alimentación, la Unión Europea, USAID, la JICA, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Japonesa, entre otros. Esos son organismos de cooperación. Esos son organismos que adelantan la ayuda oficial al desarrollo. Por otro lado, están los mecanismos de integración, en la cual los países establecen mecanismos de diálogo político para integrarse a partir de sus propios lineamientos. Un ejemplo de mecanismos de integración, por supuesto, está la CELAC, que desde el 2011 estableció entre los 33 países de América Latina elementos de diálogo para discutir problemas políticos de la región latino-caribe. Estos mecanismos de integración, yo solamente estoy haciendo la presentación, sin embargo, en las otras presentaciones de este diplomado vamos a explicar todos y cada uno. ¿Qué es la LADI? ¿Qué es UNASUR? ¿Qué es ALBA? ¿Qué es el CARICOM? ¿Qué es la CAN? ¿Qué es el Mercado Común Centroamericano? Etcétera. ¿Qué es el Mercosur? Esto también es una tabla que ustedes la pueden determinar sobre el proceso de integración y de regionalización en América Latina, cuál ha sido su proceso original y cómo se han convertido a lo largo de estos años. Insisto, es una presentación inicial. Los organismos de cooperación e integración intervienen en el marco de esta, ya sea con mayor o menor devoción,
diversos países, organismos y mecanismos de gobernanza en cuyo seno se conforma, entre otros, entre muchos otros procesos y directrices, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en este caso los ODS, ya actualizando la agenda global, la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, la PEP, la Alianza para el Pacífico del 2015, la CELAC, la UNASUR y la Agenda de Eficacia de la Ayuda, que es Ayuda Oficial al Desarrollo. Ya para concluir, los principios de la cooperación venezolana, nosotros vamos las próximas clases, vamos a hablar de la política exterior venezolana y vamos a detallar estos principios, son los siguientes: el fortalecimiento de la soberanía nacional, la complementariedad de las economías, la promoción de un mundo multipolar, la promoción de la integridad latinoamericana y caribeña y la solidaridad. Son principios fundamentales, establecidos en nuestra Constitución y a lo largo de toda la política exterior de nuestro país en los últimos 20 años. Si a nosotros nos preguntaran cuáles son los ejes de la cooperación venezolana, decimos que la cooperación es una cooperación multisectorial, y la cooperación de Venezuela hacia el resto de los países básicamente ha sido una cooperación energética, en programas sociales y una cooperación financiera. El detalle de cada una de estas cooperaciones las veremos en las clases subsiguientes. Ejemplos de proyectos de cooperación regional e interregional: por ejemplo, está el Plan de Cooperación CELAC-China, donde establecen diversas áreas en la cual China ha planteado cooperar con los países de América Latina, en temas de política y seguridad, asuntos internacionales, comercio, inversión, infraestructura y transporte, energía y recursos naturales, así como agricultura, turismo, entre otros. La interconexión submarina energética de CARICOM con las islas del Caribe, Dominica, Martinica, también un ejemplo de proyectos de cooperación. La cooperación en investigación criminal en Centroamérica de la Unión Europea hacia el SICA. Tuve oportunidad de estar en esta reunión. El objetivo era aumentar la eficacia de la justicia penal en la persecución de la delincuencia organizada transnacional, donde se daban importantes recursos de la Unión Europea al sistema centroamericano. En conclusión, nos integramos con quienes compartimos ideales, cooperamos con quienes respetan los principios de no intervención e injerencia en los asuntos internos. América Latina hoy es una región con amplia experiencia en cooperación sur-sur y que apunta tanto a la cooperación económica, productiva y social sin exclusiones. Esta es el abreboca de lo que seguiremos viendo de lo que es cooperación sur-sur. Gracias.